Padre, por tu bondad y por tu misericordia, que este es el último domingo de este año, un año en que hemos visto tu mano, un año que ha sido de aprendizaje, un año que ha sido de formación, un año donde hemos sido puestos a prueba, Señor, para que veamos nuestra condición espiritual, un año donde nos hemos dado cuenta todavía de lo mucho que nos falta por conocerte. Nos hemos dado cuenta, Señor, de nuestras deficiencias espirituales, que no somos tan santos como quizás creíamos que lo éramos. Pero también ha sido un año donde hemos podido notar tu fidelidad, tu lealtad. Ha sido un año, Señor, que quizás no ha sido fácil para muchos, pero hemos estado confiados y sostenidos de tu mano, parados sobre la roca inconmovible de tu palabra, que aunque cielo y tierra pasará, tu palabra no pasará, Señor. Así que seguimos adelante, Señor, mirando lo que tenemos enfrente, olvidándonos lo que quedó atrás y no permitiendo que lo que pasó sea un obstáculo para nosotros, Señor, sino nos enfocamos hacia lo que tenemos delante, Señor. Que quizás no sepamos bien cuál es el camino, pero estamos confiados que vamos agarrados de tu mano y que podemos entonces seguir estando seguros de que tú nos guías en la medida que avanzamos, Señor. Padre, que tu palabra siga siendo saludable en nuestra vida, que tengamos un mayor compromiso este año que viene, Señor, y que por sobre todas las cosas podamos amarte con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, para que ese compromiso firme que tenemos contigo, Señor, siga siendo estable y de más fruto para tu gloria, Señor. Amén. Vamos a Mateo 16. Dice: cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba. Esta gente, yo diría que ya lo que le quitaba el sueño era qué prueba le iban a poner a Jesús cuando se lo encontraran. Porque esta gente parecía que no tenía más oficio. Esta gente estaba pendiente de lo que hacía Jesús y de cómo ponerlo a prueba para encontrar algo de qué acusarlo, de qué culparlo, de qué incriminarlo. Exigiéndole que le mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Es increíble que a esta altura del partido, que ya han pasado ya bastante tiempo, han pasado más de 2 años, casi 3 años del ministerio de Jesús, Jesús haciendo milagros, de todo lo que usted se acuerda ahorita, de todo lo que usted ya ha leído en los evangelios, está cansado de predicar la palabra, de enseñar, y todavía esta gente dice: danos una señal para ver de dónde está tu autoridad. O sea, tremendo, es que esta gente es tremenda, de verdad, estos fariseos y estos saduceos. Versículo 2, él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Y aquí viene lo más tremendo y lo más relevante y la enseñanza de Jesús sobre la respuesta a esta petición de los fariseos y los saduceos. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Cuán importante y cuán relevante es para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios ahora, aprendiendo de esta lección que le están dando a los saduceos y a los fariseos, entender y comprender los tiempos, no solo que lo que estamos viviendo, sino entender los tiempos de tu vida. Porque no podemos vivir el día a día por como decimos en Venezuela, como vaya viendo, vamos viniendo. Tú tienes que entender el tiempo que Dios ha marcado para tu vida. Tú lo tienes que conocer. No puede ser que, bueno, ya pasó el 2024, ya este es el último domingo del año, y bueno, me preparo para el 2025, pero ¿prepararnos para qué? Es la pregunta. ¿Por qué tú te tienes que preparar para el 2025? ¿Para qué o por qué? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el objetivo? Porque Jesús, a pesar de que era un adolescente, él creció siempre con el norte y con la claridad de cuáles eran los tiempos de su vida.
Por eso que usted encuentra, sobre todo en Reina Valera, frases como que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Falta poco para que el Hijo del Hombre caiga en manos de gentiles y pecadores. El Hijo del Hombre debe entregar su vida. Y todas esas palabras, evocándose a sí mismo, estaban marcadas dentro de un tiempo. Él sabía esos tiempos. Él conocía los tiempos. Y es por eso que le recrimina esto, les cuestiona esto a los fariseos y los saduceos. Ustedes saben cuándo el clima va a cambiar. Lo está diciendo acá, ustedes saben. Pero ustedes no saben los tiempos que están viviendo. Entonces, no podemos dejarnos llevar simplemente por la cultura, no podemos dejarnos llevar simplemente por lo que está pasando a nuestro alrededor, como los peces cuando están muertos que se los lleva la corriente y la corriente guía sus vidas. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar más atentos a lo que se nos está demandando en un tiempo, porque en cada lapso de tiempo, en cada periodo de tiempo, Dios nos demanda algo a nosotros. Yo pregunto, ¿tú sabes qué Dios te está demandando a ti? Voy a hacer una pregunta un poco más redonda. ¿Qué te está demandando Dios para el inicio del 2025? ¿O para el primer trimestre del 2025? ¿O para mediados del 2025? O sea, vas a vivir un año más en la monotonía de tu agenda que secularmente hablando ya todos tenemos. Ahora entonces yo pregunto, ¿qué diferencia hay entonces con el resto de seres humanos que viven de la misma forma? Que simplemente están pendientes, ay, bueno, qué chévere, ya terminó el invierno y entramos en verano, ya voy a buscar un taxi porque me voy para la playa, porque entramos en el verano. O sea, estás reconociendo el cambio de clima como lo hace el resto de las personas que vivimos en este país, pero hasta ahí nada más. Y el tiempo pasa como que simplemente lo veo en el reloj del teléfono, en el reloj de la muñeca, lo que tú quieras. Pero no podemos vivir de esa forma. Y fíjense lo que continúa diciendo Jesús en el versículo 4. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Es precisamente algo pecaminoso. Es algo negativo que nosotros no tengamos ese entendimiento de los tiempos que estamos viviendo. Y yo con esto no estoy diciendo que pretendas tener con exactitud o con lujo y detalle muchos aspectos de lo que se te prepara en el tiempo, porque sabemos que muchas veces Dios no opera de esa forma. Muchas veces Dios solamente nos muestra o nos da instrucciones sobre un pequeño fragmento. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, porque quiere desarrollar y perfeccionar nuestra obediencia. Y punto número dos, el justo vivirá por fe. Si Dios te da a ti todos los detalles con puntos y señales, con absoluto, tú no te vas a mover por fe. Tú te vas a mover por razonamiento, por lógica, por entendimiento. Pero así no se mueve el cristiano. El cristiano se mueve por obediencia a la palabra de Dios, por la obediencia a la guianza del Espíritu Santo y por la fe. Como yo lo digo ahorita en la oración, antes de comenzar con la palabra, somos llevados por Dios de la mano, somos guiados por su Espíritu Santo. No veo el mapa completo, no conozco el camino, pero si yo veo para atrás, si usted ve para atrás su vida, usted se va a dar cuenta que usted ha sido guiado por el Señor. Usted se va a dar cuenta por dónde lo ha pasado el Señor, cómo Dios ha enderezado tu caminar, pero tienes que caminar, tienes que moverte y Dios te guía. Entonces esto no es cualquier cosa. Cristo sabía los tiempos de su visitación, Cristo tenía pleno entendimiento y no se dejó desenfocar de los tiempos. Y eso es otro punto. Si en un tiempo, en un marco de tiempo, en un periodo de tiempo, Dios te muestra lo que Él quiere que tú hagas en ese tiempo y te mantienes haciéndolo, está bien. Pero si ya se acabó ese marco de tiempo y se está viendo otro periodo de tiempo y tú te mantienes haciendo lo que te tocaba en el anterior, en el nuevo, sin que eso sea una continuación, tú estás en desobediencia. Porque a ti ya Dios no te está diciendo que continúes haciendo eso. Pero pastor, pero Dios me lo dijo, sí, pero te lo dijo para ese tiempo. Ese es el
detalle que le pasa a muchos cristianos. Y ahí quiero que vayamos a Eclesiastés ahora, capítulo 3. Hay una temporada, dice esta versión, para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, como dice acá, un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir. O sea, el mismo escritor, que es Salomón, con la sabiduría que ya Dios le había dado, se da cuenta que tú tienes que discernir que el ser humano, y eso que lo está enfocando poniendo el ejemplo simplemente de la vida biológica natural, la persona nace, crece, se desarrolla, o sea, hay un tiempo para, él está poniendo el ejemplo biológico, natural de todo ser humano, pero que se tiene que dar cuenta el tiempo, porque cada tiempo exige una actividad. ¿Cuánto más entonces en la voluntad del Señor? Porque yo le voy a decir una cosa, todos los cristianos oran: Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Señor, Padre, ayúdame, desobediente, yo quiero hacer tu voluntad. Pero hacer la voluntad de Dios implica entender los tiempos de Dios para tu vida. Eso es fundamental. Fíjese, este versículo no lo tenía en mente, pero el Espíritu Santo sí. Vamos a buscar más rápido. Juan 7:30, Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7. Voy a leer desde el 25. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Porque Jesús se había acercado a Galilea, al festival de las enramadas, y se fue el último día. Y en medio del templo, con todos los líderes fariseos y saduceos, con toda la gente reunida, se lanza una predicación, se lanza una enseñanza, y la gente ahora está comentando. Y la gente entre ellos decía: ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Pero ¿cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó: es cierto. O sea, Jesús escuchó esta palabra, mira, y respondió a ella diciendo: ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz, y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque provengo de él y me envió a ustedes. Y mira lo que dice el versículo 30. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. ¿Por qué no le pusieron las manos encima? Porque aún no había llegado su tiempo. Cuando tú conoces el tiempo de Dios para tu vida, tú estás confiado y tranquilo ante las amenazas, ante las advertencias, ante los peligros de los hombres, del mundo y de Satanás. Porque tú sabes que no ha llegado ese tiempo, que en el tiempo en el que vives no te va a ocurrir lo que estas personas, lo que estos seres que están en tu contra te quieren hacer. Por eso Jesús estaba tranquilo, porque él conocía su tiempo. ¿Cuál era el tiempo de Jesús? El tiempo de Jesús era ir al festival de las enramadas, no al principio. Para los que vieron conmigo el estudio de las fiestas bíblicas, saben que estas fiestas duraban varios días y que era un ritual diario que tenía que hacer. Y Jesús, comenzando la fiesta de las enramadas, no fue el último día. ¿Por qué fue el último día? Porque en ese tiempo se le demandaba y se le exigía hacer esta aparición pública y dar esta enseñanza para testimonio de los judíos, primeramente. Y como lo dicen las personas más arriba, pero este hombre no es el que los líderes quieren arrestar. Yo lo estoy hablando tranquilo. Entonces, pues no entiendo qué es lo que pasa con este hombre. Pero Jesús estaba tranquilo, sabiendo que lo querían arrestar. Por supuesto, ustedes y yo sabemos que los fariseos lo querían arrestar. Pero como no le había llegado el momento
identidad proféticamente, Jesús estaba tranquilo. Cuando tú conoces los tiempos de lo que Dios demanda para ti en su voluntad, tú estás libre de la ansiedad, tú estás libre de la angustia, tú estás libre de la preocupación, porque estás entendido de lo que Dios te demanda y de lo que va a ocurrir contigo. Cuando tú no estás entendido de los tiempos, te cuesta luchar contra el miedo, te cuesta luchar contra la ansiedad, te cuesta luchar contra la preocupación, te cuesta luchar contra el insomnio, no sé, lo que te esté afectando o lo que te pueda afectar. Yo aquí lo veo, Jesús lo veo muy tranquilo. Aquí lo dice, intentaron arrestarlo, pero nadie le puso la mano encima. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su momento. Vamos un capítulo más adelante, Juan 8, versículo 20. El famoso pasaje que a muchos les gusta de cuando Jesús perdona a la mujer en adulterio. En el versículo 12, luego de ese momento Jesús dice al pueblo que Él es la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva la vida. Y los fariseos, como cosa rara, cuestionando las palabras de Jesús, le dicen, tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo, un testimonio así no es válido. O sea, estaban buscando siempre la malicia de darle la vuelta a las palabras de Jesús. Y Jesús responde y todo, ¿no? Y en el versículo 20, miren lo que dice. Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería. ¿Pero qué? No lo arrestaron. ¿Y por qué no lo arrestaron? Porque aún no había llegado su tiempo o su momento, como lo dice esta versión. Fíjese que Jesús no hacía nada si no era dentro del tiempo establecido para su vida. Él estaba consciente de eso, él sabía. Y eso es lo más tremendo, que cuando tú conoces los tiempos, tú entiendes mejor lo que Dios exige de ti en cuanto a la voluntad de Dios del Padre para ti. Es necesario. Y ojo con esto no quiere decir que no tengas una lucha interna por hacer la voluntad de Dios. Ojo con eso. Sino que se te da mayor entendimiento y tienes un poco más de estabilidad espiritual, pero igual tienes que luchar contra la voluntad de Dios, porque muchas veces la voluntad de Dios es contraria a los deseos de tu carne. Ojo, no quiere decir que porque conozcas los tiempos, la carne se te va a poner más, te va a hacer una tregua a tu carne. No, la carne igualito se va a poner mal creada, la carne igualito te va a decir yo no estoy de acuerdo, la carne dice no quiero. Igualito, no cree usted que no. Y ya vamos a ver ese ejemplo acá. Ya le voy a poner otro ejemplo acá. Vamos a buscarlo más rápido. Ok, esto me gusta, este está muy buenísimo. Juan 13, aquí mismo en el Evangelio de Juan, un capítulo más adelante. Juan 13, ok. Dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo. Fíjese, unos capítulos más atrás intentaron arrestarlo, intentaron hacerle daño y no pudieron porque no era su tiempo ni su momento. Pero aquí dice que ahora ya había llegado el tiempo y el momento. ¿Para qué? Para él dejar este mundo como el cordero sacrificado por los pecados del pueblo y regresar a su padre. Y era la hora de cenar, y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. ¿Qué hizo entonces el maestro? Nos dejó esta hermosa lección en medio comenzando el tiempo establecido para su muerte, o esa parte final. Nos dejó el famoso capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, de Juan 14. Nos dejó el famoso capítulo 15, donde Jesús habla de la vida verdadera, Él como la vid. Nos dejó la enseñanza de Juan 16 sobre el Espíritu Santo.
nos dejó la oración. Todo esto pasó en esa cena. Todo esto que usted está 14, 15, 16, todo esto se lo enseñó a los discípulos. Mientras le lavaba los pies, se dio cuenta que el diablo había visitado a Judas. Y luego de todo esto, luego de toda esta última enseñanza tan hermosa de Jesús, dentro del tiempo que él ya sabía, escuche, recuerde, dice que Jesús ya sabía que había llegado su tiempo. Ahí es donde usted se tiene que preguntar, ¿qué tiempo estoy viviendo yo? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Señor, ¿qué tiempo yo estoy viviendo? ¿Qué tiempo has marcado tú para mi vida? Dentro de lo que tú has designado para mí. ¿Cuál es tu voluntad? ¿En qué tiempo estoy, Señor? ¿Usted se ha hecho alguna vez esa pregunta? ¿El Espíritu Santo usted le ha mostrado? Hágase esa pregunta. Eso es importante. Y fíjese, después de todo esto, vaya al capítulo 18 de Juan. ¿Qué ocurrió en el capítulo 18? Que después de hacer esta cena, después de lavar los pies, después de dar esta enseñanza a los discípulos, después de saber que Satanás le había incitado el corazón de Judas, todo eso, después de todos esos 4 capítulos anteriores, mire lo que dice. Después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Esto es muy simbólico. ¿Y sabe por qué es muy simbólico? Porque la forma antigua de sacar el aceite de oliva era meterlo en una prensa y molerla y macerarla para que sacase gota por gota, chorrito de chorrito, el aceite de oliva, de la aceituna. Y eso se hacía en el huerto de olivo, que era donde había la gran cantidad de olivos. Y el Getsemaní, el famoso nombre Getsemaní, ¿usted sabe lo que significa la palabra Getsemaní? Prensa de olivo. ¿Y qué dice la Biblia que ocurrió en Getsemaní? Que Jesús oró 3 veces: Señor, Padre, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad, entonces yo la voy a beber. Pero dice que sudaba como gotas de sangre. Así era el nivel de estrés, de ansiedad, de guerra que su carne le tenía, porque sabía ya que le había llegado el momento. Él tuvo que orar 3 veces para poder terminar con la voluntad de Dios en ese tiempo establecido. Por eso le dije hace rato, no es que tu carne se te va, ay qué bueno, ya tú sabes, ¿no? La carne igualito se te va a protestar, la carne se te va a poner. Jesús tuvo que orar 3 veces. Yo no sé cuántas veces tú y yo vamos a tener que orar. Bueno, yo sí te puedo decir cuántas veces. Yo te voy a decir que tengo que por lo menos unas 3 por 9, unas 3 por 15 por lo menos va a tener yo que orar. Yo no sé cuántas veces vas a tener que orar tú. Pero Jesús tuvo que orar 3 veces para que en el tiempo establecido esa prensa empezara ya a hacer efecto en su alma, en su corazón. Y esa prensa estaba empezando a moler. Ese sacrificio empezó a moler ya su alma, su corazón, para prepararlo para poder soportar la prensa que le tenía su cuerpo. Por eso esto es muy simbólico, esto es muy representativo. Todo encuadrado dentro del tiempo que él ya sabía. Fíjate que él se fue ¿para dónde? Para el valle de Cedrón. Él no hizo como Jonás, que Dios lo mandó para Nínive y Jonás lo por otro lado. No. Él dijo, ya llegó mi tiempo, ya en este tiempo, comenzando el tiempo, yo tengo que dar esta última enseñanza a mis discípulos y les tengo que lavar los pies. Continuando el tiempo, ahora se me demanda que yo me vaya al valle de Cedrón, porque ahí se va a consumar la traición. Ahí va a venir el traidor. Fíjese cómo él colaboró, pero él tuvo que primero ser fortalecido, porque recuerde que en Getsemaní, según los registros bíblicos, el Padre mandó un ángel para fortalecer a Jesús. Tú y yo vamos a recibir lo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios, para mantenernos en la voluntad de Dios en el tiempo que se nos ha establecido. Por eso es que cuando usted dice, yo quiero vivir para ti, Señor, yo quiero darte gloria a tu nombre, muchas veces los evangélicos romantizan mucho esas palabras y lo ponen todo bonito. Se lo imaginan todo de una forma muy hermosa. Y yo le voy a decir una cosa: Cristo le trajo gloria al Padre, sufriendo el martirio y muriendo. Él le trajo gloria a Dios. Por eso el apóstol, bajo la revelación del Espíritu Santo, dice luego en Filipenses
dice que fue exaltado hasta lo sumo. Se le dio el nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese. ¿Pero por qué? Porque él entendió no solamente la voluntad de Dios. O sea, ¿tú necesitas saber la voluntad de Dios? Sí, pero tú también necesitas ahora conocer los tiempos en los que esa voluntad se va a ir cumpliendo de forma progresiva en tu vida. Eso tú lo necesitas saber. Aquí vemos a Jesús yendo al valle de Cedrón. Yendo al valle de Cedrón. Y fíjense lo que dice el versículo 11 de Juan 18. Una vez que Pedro intentó defender al maestro, que sacó la espada y se cayó espadazo ahí casi con los soldados y le arrancó la oreja al soldado que yo creo que para mí fue que el soldado esquivó un poco. Porque imagínense, Pedro le lanzó a la cabeza a Pedro. Pasa que yo creo que el soldado como que esquivó y le agarró la oreja. Porque se imagina lo mata. Pero mire lo que dice el versículo 11 de Jesús. Pero Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? ¿Acaso no la voy a beber? Recuerda que ya venía de orar en el Getsemaní. Ahora tenía la fortaleza para beberse esa copa. La tenía. Pero todo esto, ¿qué? Los cristianos oran, y como le digo, los cristianos oran mucho: Señor, yo quiero conocer tu voluntad, yo quiero conocer tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Pero le falta esa otra parte de la ecuación. Tú necesitas conocer el tiempo, los momentos. Porque fíjese que de Juan 14 a Juan 18 tampoco han pasado meses. Han pasado horas, tan siquiera. Pero mire cómo Jesús sabía muy bien lo que tenía que hacer en cada momento. Dentro del tiempo establecido por Dios para ti hay momentos, bloques de momentos dentro de ese tiempo. Por eso lo dije hace rato, el 2025, ya prácticamente la otra semana es 2025, el miércoles ya es 2025, el miércoles ya es 2025, 1 de enero ya, rapidito, la otra semana. No nos falta mucho, nos faltan tan solo 3 días para el 2025. Pero viene la gran pregunta: Señor, ¿qué tú quieres para mí en el 2025? ¿Qué esperas tú de mí en el primer trimestre del 2025? ¿Qué demandas de mí para mediados de año? Esas son preguntas que el cristiano puede hacerse y salir un poco de las típicas oraciones: Señor, bendíceme este año, que yo pueda hacer esto, que pueda ver a mi familia. Sigue orando por esas cosas. No estoy diciendo tampoco que sea malo, ni mucho menos. Pero es actuar de la manera como Jesús nos enseña que tenemos que tomar el tiempo en nuestra vida. Ya, si perdimos tiempo, pídale perdón al Señor por perder tiempo, pero enfóquese en el tiempo que todavía le queda. Enfóquese en eso. Vamos a ver más ejemplos. Yo quiero aquí poner como ejemplo ahora Lucas 21:20. Viene una pregunta: pastor, ¿cómo yo puedo saber? ¿Cómo yo puedo entender? ¿Cómo yo puedo saber? ¿Cómo puedo yo tener una idea del tiempo que Dios ha señalado para mi vida? Bueno, déjame recordarte que Dios es práctico. Déjame recordarte que Dios tiene muchas formas de manifestar su mensaje muchas veces a nosotros. Y una de las formas que a Dios le gusta, y eso usted lo puede encontrar a lo largo de la Biblia, solo que por cuestión de tiempo no nos va a alcanzar a nosotros ahora acá, práctica. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar algo. Dios usa señales que nos pueden dar indicios de que el tiempo está cerquitica. Hay un jueguito en Venezuela que era el de la frío caliente, yo me acuerdo, que uno de niños uno agarraba al niño, escondía algo y el que lo encontrara más rápido era el que ganaba. Entonces todo el mundo cantaba frío, si estaba muy lejos. Y empezaba caliente, cuando estaba ya muy cerquita y todo el mundo se desesperaba, se volvía loco, como que ¿dónde está? Estoy cerca. Y cuando lo tenía más cerca era cuando más costaba encontrarlo, porque la ansiedad de encontrarlo ya a uno lo enseguecía. Pero era una forma de señalarnos a nosotros, de darnos una señal de que estaba cerca o no. Pues de igual manera, el Señor le ha dado señales a su pueblo siempre,
del cumplimiento de una profecía establecida en el tiempo por Dios. Entonces, acá Jesús pone un ejemplo en uno de los momentos más proféticos que él tuvo, hablando de señales precisamente. Y dice el versículo 20, hablando de Jerusalén: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Muchas veces Dios te va a dar señales, Dios te puede mostrar señales, te puede hablar de una señal. Cuando tú puedes estar orando por el tiempo de su voluntad para tu vida, Dios te puede enseñar, te puede mostrar, te puede hablar de una señal, para que tú entiendas que ya ha llegado el momento, o que está muy cerca. Como en el juego, está caliente, 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 caliente. Y esto ocurrió en el año 70. En el año 70 Israel fue sitiada, Jerusalén fue sitiada, fue atacada y fue destruida. Y es cuando destruyen el segundo templo, y lo único que quedó hasta el día de hoy es el famoso muro de los lamentos. Eso fue lo único que quedó. Y por eso es una reliquia sagrada hoy día. De eso, esta profecía se cumplió. Pero aquí el Señor dejó que una señal que indicaba ese tiempo. No pueden decir que no se los dijeron, que a lo mejor no prestaron atención en otro tema, pero no le pueden echar la culpa a Dios de que Dios no les avisó, porque Dios siempre les avisaba, Dios siempre les mandaba señales de alguna u otra forma. Por eso lo dice aquí: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, esa es la señal. ¿La señal cuál es? Ejércitos rodeando toda Jerusalén. Sabrán que a qué, que ha llegado el tiempo. En este caso, la señal indica el cumplimiento inmediato de lo que Dios le dijo. No que está cerquita, ya se va a cumplir en cuestiones de horas. Esta señal se cumplió. O sea, esa señal indicaba el tiempo inmediato que esto se iba a cumplir, la destrucción, y se cumplió. Año 70 después de Cristo, fue rodeada Jerusalén y fue atacada, el templo fue saqueado y fue destruido. Y se está esperando, según los judíos ortodoxos, la reconstrucción del tercer templo, que para la iglesia cristiana eso es una señal ya prácticamente de la venida del anticristo, pero casi que inmediata, que ese tercer templo se cumpla, se logre establecer. Y no es nada fácil, porque ellos la quieren construir en una zona donde eso está siendo ahorita peleado por los musulmanes y por los judíos. Entonces es una cosa bastante tremenda. Entonces esto es una señal. Dios te va a dar señal para que tú entiendas cuándo es el tiempo. Es una forma práctica que Dios usa con nosotros. Pero tú y yo tenemos que estar atentos a eso. Porque el que le toca reconocer la señal, lo voy a poner en un ejemplo más práctico y más sencillo. A nivel de tránsito, tenemos el semáforo te cambia los colores. Cuando está en verde, tú avanzas, pero cuando tú ves en amarillo, se supone, digo se supone porque aquí no se cumple, se supone que eso te está advirtiendo de que te quedan por lo menos 2 segundos, 3 segundos para que vayas frenando, porque ya viene el rojo. Si tú aceleras, estás cometiendo un error grave que puede traer consecuencias muy fuertes. Aquí no, aquí ven el amarillo y pisan más el acelerador porque quieren pasarse más rápido, porque en 2 segundos quieren cruzar lo que no han cruzado en 300 metros. Pero lo correcto es lo contrario, no es que tú aceleres, es que tú vayas frenando, porque te está dando la señal de que ahora le toca pasar al otro sentido. Esa es la señal para nosotros. Todo el mundo aquí lo conoce, solo que, como lo acabo de decir, algunos hacen caso, otros no quieren hacer caso a la señal. Pero no le pueden echar la culpa al semáforo después si hay un accidente. Después no, pero es que la culpa es del semáforo. Bueno, el semáforo cumplió con darte la señal, con decirte va a cambiar, ya viene el rojo, prepárate para frenar. Eso es lo que significa la señal, no tomarla al revés. Estas son las palabras finales del apóstol Pablo a Timoteo. Esto es una epístola que por lo general se dice que son epístolas pastorales, porque Pablo instruye al liderazgo, a cómo reconocer al liderazgo, cómo debe comportarse el liderazgo, cómo corregir el liderazgo. Aunque todas estas cartas se leyen a todas las iglesias, pero Pablo nos dice algo aquí que nos deja en claro su discernimiento de los tiempos de Dios para su vida, conforme a la voluntad del Padre. Dice el versículo 5, 2 Timoteo 4. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Esto es algo que no es fácil lograr, mucho más cuando estamos metidos en una situación que nos abruma.
No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Y mire lo que dice el versículo 6. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Mire lo que dice. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Quiero resaltar que en el versículo 6 él indica que ya nos enseña, nos muestra que él tiene pleno conocimiento de que el tiempo de su vida, es decir, ya a partir de este mundo, se le ha acercado al apóstol Pablo. Y sí, efectivamente se ha comprobado en la historia que luego de esta epístola, al poco tiempo, el emperador Nerón pidió que le cortaran la cabeza al apóstol Pablo. Así murió el apóstol Pablo. Le cortaron la cabeza por orden del emperador Nerón, que odiaba a los cristianos a muerte. Hasta le echó la culpa a los cristianos de un incendio que hubo en Roma. La culpa fue de él, pero él echó la culpa a los cristianos. Y desató una persecución terrible, terrible. Evidentemente, cuando se entera de que encarcelaron a uno de los líderes, pues eso para él fue como que una satisfacción y le mandó a cortarle la cabeza. Pero en el versículo 7 el apóstol Pablo dice que las cosas que se le demandaron a él en su vida y que se nos demandan a nosotros también. Dice que durante su vida ministerial, su vida como cristiano, se le demandaba que peleara la buena batalla de la fe. Dice que se le demandó en diferentes periodos de tiempo que terminase la carrera, es decir, que continuase la carrera de resistencia, porque la carrera del cristiano, la vida del cristiano no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y que permaneciera fiel en toda circunstancia y en toda situación. Pero esto es consecuencia de lo que dice el versículo 5. Cuando tú tienes discernimiento del tiempo de Dios para tu vida, tú tienes una mente clara en toda situación. Lo dice el versículo 5. Tú debes, hablando a Timoteo, debes mantener la mente clara en toda situación. Jesús siempre tuvo una mente clara en todos los tiempos y en todos los momentos de su vida, de su ministerio. Hasta el mismo momento en que estaba colgado en la cruz, él sabía, colgado en la cruz, que ya le tocaba decir tetelestai, que significa una palabra griega que significa consumado es un término legal. Es un término legal. Y está diciendo Cristo ahí, ya está consumado, ya está oficializado, ya legalmente está establecido, ya se cumplió con el pacto anterior y entra en vigencia en un nuevo pacto. Está firmado por mí. Y aquí el apóstol Pablo, a pesar de estar encarcelado, a pesar de que ya sabía que su tiempo ya para partir de este mundo estaba cerca, mantuvo una mente clara. ¿Por qué? Porque nos demuestra que tuvo un discernimiento de los tiempos de Dios para con su vida. Él está claro. Mire, ya estaba clarito. Se acerca el tiempo de mi muerte. Yo no te voy a decir que tú le preguntas al Señor cuándo es el tiempo de tu muerte, pero ¿qué tiempo se te acerca? Es la pregunta que tú te tienes que hacer. Señor, ¿qué tiempo tengo cerca? Y yo no me estoy dando cuenta. No es posible que el apóstol Pablo haya estado tan claro, haya discernido también los tiempos de su vida, que hasta ya sabía el momento que le tocaba, que lo tenía enfrente ya. Y que tú no sepas qué es lo que se te demanda para el 2025. Ya tú sabes que viene el 2025. Ajá, pero yendo más allá, como hijo de Dios, ¿qué se te demanda a ti para este 2025? ¿Qué tienes enfrente? Bueno, pastor, lo que tengo enfrente ahorita es celebrar el 2025. Ajá, pero vayamos más allá de la celebración. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te demanda Dios? ¿Qué exige Dios de ti en este nuevo tiempo que comienza? Ya, olvídate del 2024, pero el 2024 pasó. La idea es que no vivas de la misma forma, sin discernir el tiempo, como lo viviste en el 2024. Que este 2025 sea marcado por ti, por tú conocer la voluntad de Dios, número uno, y conocer el tiempo en el que esa voluntad de Dios te demanda en el 2025 y los momentos dentro de ese tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quiere Dios de ti? Ahí está, ya lo vimos en Jesús, lo vimos con el apóstol Pablo. Vimos que Dios muchas veces nos da señales para que estemos, oye, Dios me dijo, Dios me mostró, ¿verdad? Ya llegó el tiempo de esto. Eso tienes que conocer tú, lo tengo
ahora está con todos los creyentes. Vaya usted, inclínese, vaya usted a su habitación, a su intimidad y pregunte. Pastor, lo que pasa es que a mí Dios me tarda en responder. Siga preguntando. Dios ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Tienes garantía de que te va a responder. Lo que pasa es que queremos que Dios nos responda de forma instantánea. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Queremos una respuesta instantánea, inmediata. Dios sabrá por qué se demora en responderte. Pero de que te va a responder, te va a responder. Así que creo que es un mensaje importante que la iglesia debe de conocer, de entender, de comprender. Es un llamado también a la reflexión, a que de verdad no dejemos pasar un año más en el calendario, sino que comprendamos que creo yo que el tiempo fue establecido por Dios precisamente, no solamente para que recordarnos que somos seres finitos, que no somos eternos como Él, sino que también nos permite a nosotros ir a su presencia a ver qué nos está demandando, qué quiere para nosotros. Fíjense que en el caso de Adán y Eva, Dios pone a Adán en el huerto y le dice, le da tiempo suficiente, porque antes de que él pecara, él no moría. Pero es que iba a necesitar mucho tiempo, porque la orden, él solamente tenía que hacer una, a él se le reveló la voluntad de Dios facilito. Ves todo esto, ¿verdad? Está bonito, ¿verdad? ¿Te gusta? Sí. Bueno, vas a replicar esta maqueta llamada Edén en todo el resto del planeta Tierra. Ese es tu trabajo. Eso necesitaba mucho tiempo. Y esa era la voluntad de Dios, que se le reveló la voluntad en su tiempo. Le dio bastante tiempo. Y estaba ocupado en eso, pero necesitaba ayuda. Entonces ya vemos este principio, ya desde la creación del mismo hombre, ya lo vemos. El hombre ya conocía la voluntad de Dios y el tiempo para cumplir con esa voluntad. Entonces, no vivamos más un año más. No, hagamos como Jesús, que Jesús tuvo un ministerio de 3 años nada más. Pero esos 3 años fueron marcados por la voluntad de Dios en su vida y él sabía lo que se le demandaba en cada momento, en cada etapa, en cada lugar a donde iba. Porque cada persona sobre la cual él predicaba, sanaba, liberaba, estaba la voluntad de Dios demandándole algo en ese momento, en ese tiempo. Amén. Vamos a orar entonces. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Porque definitivamente tú no quieres que este año que comienza la próxima semana sea un año más en el calendario. Que realmente le demos la importancia que eso amerita. Como dice tu palabra, que cada cosa bajo la tierra tiene su tiempo y su momento. Y tu voluntad para con nosotros está debajo del cielo, está aquí en la tierra, Señor. Por lo tanto, tú demandas de nosotros, Señor, que conozcamos no solamente tu voluntad, sino que logremos discernir los tiempos para que cumplamos, Señor, con lo que tú nos demandas a nosotros. Señor, que realmente nosotros podamos mirar estas cosas y que oremos las veces que sea necesario. El Señor tuvo que orar 3 veces para ser fortalecido, para continuar con los tiempos de su vida, sabiendo que lo que le tocaba afrontar era la parte más difícil de lo que se le demandaba. Pues nosotros quizás tengamos que orar muchas más veces, con mucha más intensidad, para poder seguir cumpliendo con tu voluntad en los tiempos y los momentos que se nos demandan, Señor. Contar de traer gloria a tu nombre como lo hizo el Señor. Que podamos tener ese temple, Señor, esa mente clara, así como la tuvo el apóstol Pablo, aún sabiendo ya que su tiempo de morir ya había llegado. Señor, que podamos realmente vivir esta profundidad contigo, que podamos vivir de esta forma intensa contigo, Señor, cercana a ti, Padre, porque queremos es amarte, conocerte y glorificar tu nombre, y para eso tenemos que no solamente conocer tu voluntad, sino saber los tiempos y los momentos en los que tú se nos demandan muchas cosas, para así parecernos más a Cristo y no parecernos a los fariseos, que podían conocer los cambios del clima, pero no conocían el tiempo y los momentos de las visitaciones que tú les estabas haciendo. Padre, que no tengamos esa ceguera espiritual, que no tengamos, Señor, esa actitud fariseica, sino que más bien nos parezcamos más a
y Salvador. Te pido, Dios, que bendigas a tus hijos, que bendigas hacia tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por este año que termina y por este año que comienza, Señor, sabiendo que aunque no conozcamos completamente el camino, pero vamos guiados por el Espíritu Santo y aferrados a tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén.